Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K. A la izquierda el Samsung Q65B y a la derecha el LG Nano 75. Ambos son modelos del 2022. Las cosas más importantes que deben saber es que, por lo menos hasta donde he podido averiguar, el Q65B en todos sus tamaños viene con panel VA. Mientras que el Nano 75 solamente en ese tamaño de 50 pulgadas y también el de 70 pulgadas tiene panel VA, porque el resto de tamaños muy probablemente vendrá con panel o bien ADS o IPS dependiendo de cada país. Lo otro, por supuesto, es que la tecnología de color del Samsung es Quantum Dots y la tecnología de color del LG es NanoCell. Y hablando por supuesto en cuanto a colores, la verdad aquí ya es cuestión de gustos. Usualmente en la mayoría de modos de imagen los Samsung se caracterizan por mostrar colores un poquito más saturados, mientras que los LG con su tecnología NanoCell se caracterizan principalmente por mostrar colores un poco más naturales. Sin embargo, vuelvo y repito, aquí ya es cuestión de gustos. La principal diferencia realmente es en cuanto a la cantidad de brillo, en donde en el Q65B en cada modo de imagen se puede apreciar una mayor claridad precisamente porque tiene mayor cantidad de brillo. Pero aún así la experiencia de alto rango dinámico en el Nano 75 será muy buena. En los dos el contenido que posea o que soporte alto rango dinámico se va a ver muy bien, en el sentido de que va a lucir realista, que es el principal objetivo como tal de la tecnología de alto rango dinámico. Ninguno de ellos soporta como tal Dolby Vision. Ambos soportan HDR10 y HLG. La diferencia es que el Samsung soporta HDR10+. Y en cuanto a escalado de imagen, ambos televisores se desempeñan muy bien, muestran muy buenos resultados, muy similares entre sí. Para esto utilizo el modo de imagen Filmmaker en ambos televisores. Simplemente recuerden que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos que son considerados de gama alta, mostrarían resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Si el contenido tiene 720p de resolución o esa resolución es inferior, en ambos televisores se pueden llegar a notar partes levemente pixeladas, lo cual es normal, pero puede llegar a ser algo tolerable. Solamente a partir de 1080p o Full HD en ambos televisores el trabajo de escalado de imagen es muy bueno, no se van a notar partes pixeladas. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, aunque aún así el resultado no se va a mostrar en 4K. Solamente a partir de 1440p, ahí sí el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores haría asemejar mucho los resultados a un 4K nativo. Y por supuesto, ambos Smart TVs pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. En cuanto al resultado, en escenas oscuras o la uniformidad de colores negros deben tener presente primero que ambos televisores son de gama media-baja. Segundo, por tal razón no soportan ni Full Array ni atenuación local. La tecnología de retroiluminación del Q65B es LED Edge, mientras que la del Nano 75 es LED directa. Ninguno soporta ni atenuación local, ni lo ya mencionado, no soportan Full Array. Aún así, por el hecho de tener panel VA, su rendimiento en escenas oscuras es muy decente, por lo menos mucho mejor en comparación a un televisor que tenga panel IPS o ADS. Sin embargo, el rendimiento es mejor en este caso en el Nano 75, principalmente porque tiene menor cantidad de brillo. Aún así, la relación de contraste es más alta en el Q65B, en este caso principalmente por el hecho de tener mayor cantidad de brillo. Sea como sea, aquí también ya es cuestión de gustos, cuál de estos dos prefieren en cuanto al hecho de mostrar menor o mayor cantidad de clouding y menor o mayor cantidad de sangrados de luz. En el apartado gaming, lo primero que debo mencionar es que ambos televisores soportan estas Game Bars cuando se activa el modo juego, y ambos poseen esta opción de géneros de juego que con cada elección cambia un poco la configuración gráfica, principalmente en cuanto a colores. Aquí, por ejemplo, con el modo deportes en el Samsung se deshacen de esos verdes
ultra saturados y se pueden percibir unos colores verdes un poco más apaciguados, pero por efectos prácticos voy a dejar en normal en el Q65B y en estándar en el Nano 75. Lo otro es en cuanto a la función de HGIG o HDR juego, conocida como HDR Gaming Interest Group. Al desactivarla en el Q65B se aumenta el brillo y al activarla se decrece pero aumenta el contraste, reduciendo la oscuridad de la parte con sombra, mientras que en el Nano 75 al aumentarla incrementa la claridad. Y aquí también aprovecho para mencionar que la uniformidad de colores grises en ambos televisores es muy buena, por lo menos muy pero muy decente, y si bien se puede notar algo de efecto de pantalla sucia con estos fondos grises, lo bueno es que al observar contenido que tiene más color, como por ejemplo deportes en general o videojuegos de deportes, como están pudiendo percibir, el efecto de pantalla sucia en ambos televisores va a pasar prácticamente desapercibido, lo cual es genial. Ambos televisores pueden ser, por ejemplo, buenas opciones para disfrutar del mundial de fútbol, para ver películas de acción o disfrutar deportes en general. Y continuando con el apartado gaming, debo decir que los tiempos de input lag en ambos televisores son muy bajos, lo cual es genial. Como pueden notar, responden muy bien tanto en 4K a 60 Hz en el rango dinámico estándar como también en el alto rango dinámico. Simplemente tengan presente que ninguno de estos televisores soporta puertos HDMI 2.1 en el sentido de que no soportan los 120 Hz en 4K y tampoco soportan frecuencias de actualización variables. Aún así, por supuesto, ambos televisores van a poder funcionar con la Xbox Series X, que es la consola con la que estoy haciendo estas pruebas, o también con la PlayStation 5, simplemente que con las limitaciones mencionadas. Aún así, en cuanto a calidad gráfica, me parece que ambos televisores muestran muy buenos resultados. Y también en cuanto al manejo del movimiento, hacen lo suyo, hacen su trabajo, mostrando poco o nada del temido efecto ghosting. Sin embargo, a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectan un decodificador de TV cable a alguno de sus puertos HDMI, si bien el manejo del movimiento en ambos televisores es muy bueno, en ambos se puede llegar a notar un poco de efecto de vibración, pero esto se puede solucionar con los ajustes de claridad de imagen en el Q65B o el TrueMotion en el Nano 75. Al activar estas funciones probablemente noten algo de artefactos porque se mejora muchísimo la fluidez, pero puede pasar como algo muy tolerable, o simplemente si no quieren artefactos desactivan estas funciones y pueden modificar el parámetro de reducción de vibración o de judder de forma manual, pero obviamente van a experimentar algo de efecto de vibración, pero por ejemplo para ver películas sería lo recomendado, ya que estas son grabadas a 24 fotogramas por segundo, por lo menos la gran mayoría de ellas. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que el Q65B hará un mejor trabajo en habitaciones que reciban iluminación principalmente artificial y de una forma decente en una habitación que reciba iluminación natural, porque tiene mayor cantidad de brillo y puede contrarrestar mejor esos reflejos en pantalla. Mientras que el Nano 75 sí podría decirles que es más recomendado para una habitación oscura o por lo menos que tenga poca iluminación. También deben saber que sus ángulos de visión no son buenos por el hecho de tener panel VA, es normal. Los colores van a perder algo de volumen al observar sus pantallas desde ángulos muy amplios. Por tal razón, esos colores pueden lucir algo blanquecinos. Pero repito, es normal. Es la principal desventaja de este tipo de paneles, pero recuerden que su principal ventaja es tener mejor rendimiento en escenas oscuras en comparación a un televisor con panel IPS o ADS. Su calentamiento en pantalla luego de poco más de 2 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es relativamente alta, siendo un poco más alta en la parte baja de la pantalla del Q65B, lo cual ya saben que es algo normal en televisores Samsung con diseño ultra delgado. Mientras que en el Nano 75 la temperatura también es relativamente alta, pero se mantiene algo constante en la mayoría de su pantalla. Sea como sea, en ninguno de ellos van a experimentar un calor exagerado al acercarse a sus pantallas.
Estas serían las entradas o puertos del Q65B. La principal diferencia y quizá leve ventaja es que cuenta con entradas compuestas, lo cual puede ser algo muy bueno para una persona que tenga una consola de videojuegos muy antigua o un DVD muy antiguo. Mientras que el Nano 75 no tiene ese tipo de entradas compuestas y tampoco tiene un puerto para adaptar un conversor a ese tipo de entradas compuestas. Puede ser algo malo o bueno dependiendo de cada persona. En cuanto al apartado Smart, este es el diseño de sus controles remotos, One Remote para el Samsung y Magic Remote para el LG. La ventaja del One Remote del Samsung es que es más pequeño, tiene menos teclas, es más ergonómico o más cómodo, se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. Pero la ventaja del Magic Remote del LG, a pesar de que es más grande y de que utiliza baterías desechables, es que tiene botones numéricos, lo cual es genial para algunas personas, y además al apuntar a la pantalla se convierte en cursor, lo cual hace mucho más fácil la navegación. El sistema operativo del Samsung es Tizen, propio de esta marca, y el sistema operativo del LG es WebOS, también propio de esta marca. Ese es el diseño del menú principal. La fluidez en ambos televisores me parece que es buena en cuanto a su sistema operativo, cargan rápido las aplicaciones, también los videos, aunque eso también depende obviamente la velocidad de descarga de internet que tengan en su hogar. En ambos televisores se pueden conectar a internet vía Wi-Fi o vía cable LAN. Tengan presente que en cuanto a asistentes de voz, el Samsung, por lo menos aquí en Colombia, solamente soporta el Bixby Voice, pero sé que en otros países soporta también el Amazon Alexa y el asistente de Google. Mientras que el LG aquí en Colombia soporta el asistente de voz propio de la marca LG y también el Amazon Alexa, pero por alguna razón no soporta el asistente de Google, pero en otros países sí lo soporta. Una ventaja que tiene el Q65B es que si bien soporta la función de compartir pantalla tanto con dispositivos Android y también con dispositivos Apple, además soporta la función de multiview que les estoy mostrando en este momento. También pueden adaptar una cámara web a un puerto USB del televisor y hacerla funcionar si así lo quieren con esta función de multiview. Mientras que el Nano 75 no soporta la función de multiview ni lo que se conoce como pantalla superpuesta, pero sí soporta por supuesto la función de compartir pantalla también, tanto con dispositivos Android como también con dispositivos Apple. En cuanto a navegadores de internet, ambos televisores soportan uno solo que es propio de cada sistema operativo. Este es el navegador de internet del Samsung, se desempeña muy bien. Permite reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Sin embargo, por lo menos aquí en Colombia, la búsqueda por medio de comandos de voz en este navegador aún no está disponible en español. No sé por qué, tal vez en otros países sí esté habilitada. Mientras que el navegador de internet del LG me parece mucho más funcional, mucho más fácil de utilizar y se complementa muy bien con el control mágico. Como están pudiendo notar, se puede navegar de una forma muy fácil y además soporta esta función que es una especie de mini picture in picture, donde en una pantalla pueden visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra pantalla leer algo de alguna página web. Y lo bueno es que ya al menos aquí en Colombia desde el inicio soporta búsqueda por medio de comandos de voz, lo cual a mí me parece genial y sí que me hace mucha falta porque yo utilizo mucho el navegador de internet. Y también por supuesto se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. La única limitación leve en ambos televisores es en cuanto a sus aplicaciones, que sus tiendas no son tan amplias como la Google Play Store, pero aún así ambos sistemas operativos cada vez van añadiendo más aplicaciones y por lo menos hasta ahora soportan muchas de las más populares. Ya en cuanto a sonido, ambos televisores tienen una potencia de 20 watts. Probablemente los tamaños más grandes de ambos televisores puedan rendir un poco mejor en cuanto a sonido. Y también deben tener en cuenta que ambos televisores soportan tecnologías Dolby Audio, pero solamente al conectar un dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Y al final de este video van a poder juzgar el rendimiento de ambos sistemas de sonido por ustedes mismos. Y ya para terminar, si me preguntan cuál les conviene más, es así de simple. Si quieren más brillo, váyanse por el Q65B, pero si quieren mejor rendimiento en escenas oscuras, váyanse por el Nano 75.
Ya en cuanto a colores, se los dejo a su decisión personal, es cuestión de gustos. Y también deben tener presente el sistema operativo de ambos televisores, algo que muchas veces no se tiene muy presente. Ya también es cuestión de gustos con lo que acabaron de observar. Y en cuanto a sonido, son muy similares, simplemente que el LG tiene la ventaja de que tiene más modos de sonido. Sin embargo, el Samsung con sus 3 modos de sonido hace también un muy buen trabajo. Y listo, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos televisores, cuál escogerían y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.